Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad a la mente cuántica. Hoy volvemos a un podcast que nos ha dado muchos días de gloria por los comentarios y por el tema. Un podcast que está en el canal y que se titula El origen del infierno, que es una revisión histórica desde misterios, mitos que cuentan las religiones del origen del infierno, y hemos paseado por el Seol, los etruscos, Homero, gel y chamanismo, África y América precolombina, Egipto, Irán, el simbolismo del infierno en la cultura india, Grecia y Roma, el infierno judeo-cristiano, el infierno popular de los siglos I al III, la pesadilla de los padres de la Iglesia, Dante, el Veda, el infierno musulmán, que me costó un castigo del infierno musulmán, el infierno escolástico, en fin, el infierno del siglo XIV al XVI, y luego del XVII al XVIII. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dice aquel, ¿para qué? Dado que me interesa tanto el infierno, y que ayer tuve un pequeño infierno, pequeñito, era un infierno de risa, me hizo acordar de los 4 acuerdos porque recibí 2 comentarios, que he eliminado, en los que he tenido que trabajar porque, claro, los 4 acuerdos te dicen no te tomes nada personalmente, pero joder, nada, como veréis, no he entendido todavía los 4 acuerdos y tengo que estar trabajando en lo de los 4 acuerdos porque pues no le debo hacer mucho caso, ¿no?, a los insultos y cosas de ese tipo. En uno de esos comentarios tenía que ver con mis modismos. Pues soy español, nacido en España, pues mi cultura es mi cultura, la que sea que tengo. No todos hablamos igual, no todos utilizamos las mismas palabras. Me resulta complicado, pues, hablar con el acento que tengo, que es el que tengo, y querer satisfacer, pues no sé, a uno de México, a uno de Venezuela, a uno de Puerto Rico, lo que tú quieras, a Muñemol, pues me resulta complicado. Y tengo las historias que tengo de mi cultura, de mis experiencias, de mis cosas. Pues igual que tiene un inglés, igual que tiene un mexicano, pues su cultura. Pues un mexicano de una zona habla con unos acentos, otros con otras. En fin. Yo entiendo que la gente se pueda afectar y le entran unos ataques de infierno. Bueno, pues como tal, los metí en el purgatorio a los 2, porque, como dirían en el colegio, se portaron mal. Dicho esto en plan de broma, y reconociendo que debo de trabajar con el 4º acuerdo, no tomarme nada personalmente, quiero revisar hoy ese podcast que tiene que ver con el origen del infierno y con los mitos del infierno. En las fuentes que tenéis en el podcast se exploran la génesis y transformación del concepto del infierno a lo largo de la historia y en diversas culturas, desde las antiguas civilizaciones hasta la Edad Media y más allá. En el podcast analizo las influencias políticas, sociales, religiosas y filosóficas que moldearon las concepciones del infierno y su función en la sociedad. El énfasis de ese podcast está puesto en cómo el miedo al infierno fue utilizado como herramienta de control social y político y religioso y espiritual. Sí, no olvidar de lo espiritual porque todavía hay que meterlo en el saco. Y cómo las diferentes culturas imaginaron y representaron el más allá. La conclusión de esos audios es la siguiente. El infierno como construcción social. Se destaca que el infierno no es una entidad preexistente, sino una creación humana, una herramienta conceptual utilizada para imponer
moral y orden social. El infierno es una creación igual que el cielo para dirigir al hombre, al ser humano, de aquí para allá como un yo-yo. El infierno como reflejo de la sociedad. Las descripciones del infierno, sus castigos y los pecados que conducen a él, reflejan los valores, los miedos y las preocupaciones de la sociedad en la que se originan, en el que las visiones infernales describen con detalle, pero detalles alucinantes, los suplicios de los ricos, de los codiciosos, de los avaros, de los fornicadores, de los glotones, de los perezosos, de los orgullosos. Una revisión de pecados y castigos, que por cierto, en la iglesia se podían comprar. En la Edad Media los pecados castigados con mayor severidad en las visiones infernales eran el orgullo, la codicia y la envidia, que se ven como las fuentes de muchos otros males. Orgullo y codicia entre los condenados, pero fijaros, orgullo y codicia en la Edad Media, y orgullo y codicia es lo que existe hoy en día. Por ejemplo, en la política, en la publicidad, en el marketing. El podcast revisa el control a través del miedo. El miedo al infierno fue utilizado como un instrumento de control por partes, sigue siendo, de las instituciones religiosas y políticas, monjes, obispos, papas, espiritualoides. Comienzan a descubrir qué arma tan extraordinaria podría llegar a ser el miedo del infierno y utilizarlo como instrumento. El miedo utilizado, el miedo al infierno. No imaginaros pensar que esto ha llevado siglos de trabajito. Sigue impuesto todavía. Todavía hay gente que habla del infierno. Todavía hay gente, instituciones que hacen de la religión un infierno. Un infierno es el recreo y el abuso de la esperanza y el karma, del dolor y del sufrimiento, que es creado por la mente humana, para no soltarte. A lo largo de las descripciones del infierno, si habéis seguido ese podcast, veis cómo se van cultivando, se van perfilando, se van afilando para llegar a la mayor expresión, que es en la literatura, la literatura y el arte. Se ahonda. No hay nada más divertido que un infierno. No se ha escrito tanto ni tan entretenido sobre el paraíso o el cielo. Y ahora mismo estoy en una dualidad, infierno y cielo. A través de Dante, por ejemplo, Virgilio contribuye a establecer y hacer popular las imágenes del infierno, siempre en un dualismo bien y mal. ¿De dónde cojones salió lo del infierno? Obviamente del miedo. A alguien se le ocurrió lo del infierno, por desconocimiento del medio en el que vivía, porque un rayo le asustaba. La mente es el detonante. La supervivencia es el detonante. Porque si veis hoy, observáis el mundo, es un mundo de infierno. Y no quiere decir con esto, es un mundo donde hay mucho miedo. Y el miedo es la base de lo irracional, de la locura irracional. Religiones repartiendo leña, derecha e izquierda. Gente
enajenada, dispuesta a matar por religiones, creencias absolutistas acerca de origen del mundo, Dios, los dioses, el miedo instalado en las sociedades, el miedo económico, el miedo político. Hoy en día hay más miedo que nunca, se juega con el miedo, juegan con nosotros con el miedo. El chico del maíz está jugando con el miedo todo el rato. Amenaza, 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 amenaza. Y el juego magnífico es esa historia de que Dios nos crea imagen y semejanza de Él, pero nos pone condiciones. Por lo tanto, no hay imagen y semejanza de Dios, de esos dioses que hablan todos los textos sagrados. Hay amenaza, hay castigo, hay ejecuciones. El miedo y el infierno ha sido introducido. Por cierto, hay muchos tipos de infiernos, no solamente religiosos, a través de la educación. Ese miedo, ese infierno, que nos suena como lejano, pues que la sociedad ha ido cambiando, lo que ha hecho ha sido cambiar, nunca mejor dicho, de estrategia. Os pongo un ejemplo. El mindfulness no entra en el mundo de la religiosidad, espiritualidad. Lo ve más como una ciencia. Ha abandonado la parte religiosa. Lo mismo ha ocurrido con nosotros. Hemos abandonado, se ha abandonado, muchos han abandonado esa parte infernal del libro, de manual, producto de las religiones. Pero ese miedo, ese infierno, existe en lo social. Hoy en día estamos totalmente polarizados, se nos polariza. Estrategias de control y manipulación, que se cuenta, que no se cuenta, creando confusión. Es más interesante la confusión, ese infierno, que la verdad. De hecho, casi nunca sabemos la verdad de las cosas, los intereses que hay detrás de las cosas. Muchos de esos pecados capitales que nos condenaban al infierno existen hoy en día. La codicia, la envidia, el comunismo, los sistemas económicos como existen. Me da igual los que sean, me da igual los que sean. Hoy se banaliza el mal. Hannah Arendt hablaba de esto. Se banaliza el mal está banalizado. Hoy podemos ver series sin fin de barbaridades, videojuegos de barbaridades. Hay juegos por ahí que dan puntos por atropellar gente. Podemos ver una foto, un artículo de la hambruna, del hambre, del abuso, de la esclavitud, y al lado un anuncio de Gucci, de Vogue, de zapatos de Prada. Eso es banalización del mal. La manipulación que se produce a través de las ideas, del miedo, se instaló y está instalada. Antes era obvia y ahora más escondida también en la espiritualidad. Lo de la condena, el pecado original, el karma, los karmas, la esperanza, el desapego de lo que te ata para llevarte a instituciones que te hablan del desapego y que son instituciones, jerarquías, muchos centros meditativos gigantescos,
Desapégate, que dan cursos de cómo portarte bien y salirte del infierno. Son una institución, por lo tanto hay apego. No sé si lo entendéis. No sé si lo entendéis. Hay estructura política. El ejemplo lo tenéis cuando en la película de Kundun, el actual representante del budismo, el Buda de la compasión, cuenta que en ese momento estaba dividido el budismo. Dividido me refiero partido en dos partes. Se gestionaba. ¿Cómo se gestionaba? Una parte política, económica, que llevaban unos cuantos, que eran muy divertidos, repartiendo tierras y cosas de estas, y una parte espiritual. Luego él unifica. Por lo tanto, son instituciones. Y está bien todo lo que cuenten y todo lo que escriben, pero es una institución. Este podcast de hoy nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el miedo, el poder y la forma en que las sociedades construimos y manipulamos conceptos para mantener el control y el orden. Por eso es tan importante cuestionar las narrativas. Las dominantes, las imperantes, las espiritualoides. La pregunta, todo el tiempo la pregunta. También inventaron el purgatorio, y cada cultura con lo suyo. En resumen, queridos amigos, os invito a ese podcast porque de verdad es divertido y yo me lo pasé muy bien haciéndolo. Está lleno de datos, de relatos, de citas. Hay algunos más largos y más cortos, hay podcasts de 25 minutos, pero hay algunos que son extensos, como por ejemplo el de Grecia y Roma, que contiene 2, el infierno popular del siglo I al III, cómo explota la sensación del infierno, la explicación del infierno, cómo se apodera, como si fuese un virus, el infierno en Carlomagno, el infierno de Dante. Os envío un abrazo, os invito a la reflexión, a dudar, a preguntar. Sí, actuamos, por supuesto, preguntamos y no tener ninguna duda, por lo menos eso es lo que yo me aplico a mí, que no hace falta ninguna institución ni regla de las tantas que hay en el mundo para salir de este infierno que es una comedura de coco absoluta, que nos tiene hablando de espiritualidad desde los mismos términos que la materialidad absoluta, que nos ha creado frustración por esto lo que tiene que ser que luego no es. Pensar que cada concepción cultural del universo, de los dioses, contiene su forma. Muchas se copian y se han copiado. Muchos textos los leéis y si de verdad prestáis atención os daréis cuenta que hay poca sacralidad. Es más, yo diría que hay poco amor. Bastante poco amor. Mucho a la imagen y semejanza de Dios, pero con condiciones, bastantes condiciones. Y gente gestionando la fe, el amor y el dolor desde las religiones y lo espiritualoide. Mucho de espiritualoide. Lleno de espiritualoide. No hacen falta instituciones, ni iglesias, ni mezquitas, ni sinagogas, ni centros de oración selectivos de que sí, que no. Digamos que no hace falta el contable del dinero de lo que recauda la institución meditativa que está por la India, por Estados Unidos, por España, por Italia. No hace falta para el crecimiento personal estas cosas. Yo creo que no hace falta. Porque dentro que tú te hace falta eso, porque tu fin es otro,
Por eso, cuando el otro día hablaba de la física, de la ciencia, de los estados alterados de conciencia, decía, todo sirve, sí, todo sirve y todo puede llevar al otro lado. Cuando tú te otorgas esa misión que te otorgas tú, individualmente puede ser y hasta institucionalmente, de que has nacido y estás aquí para ayudar al mundo, que es lo que hacen muchos, tú eres la ayuda, tú eres el bien, pues la cosa se pone un poquito como que no entendemos una mierda. Y esto no quiere decir que esas personas o personas no tengan energía, porque somos energía, vibración y frecuencia para ejecutar cosas. La pregunta es, ¿eso te lo has otorgado tú? Y es como hablaba del chamanismo y el poder, por supuesto, que veían cosas por activa y por pasiva. Por supuesto que ayudaban y han ayudado a sus sociedades a descubrir cosas a través de la medicina, de las plantas, por supuesto, pero también había poder. Y ese poder se ejercitaba, porque al ser humano le encanta el poder y usa el poder. Solo tenéis que ver quiénes son los dioses. Y son entes de poder, que a lo que no les va bien se lo quitan de encima y redireccionan. Yo nunca he visto el mundo así, ni lo quiero ver así. Y esto no lo llevo al más allá, sino lo llevo también al más acá. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este audio. Os paso el enlace al podcast. Es muy divertido. Mañana más. Chao.